Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a abrir nuestras escrituras para compartir la palabra del Señor en este día. Y vamos a estar yendo al Salmo capítulo 40 y versículo 1. Amén. Cuando lo tengan, me dicen amén para empezar a leer. Gloria al Señor. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el tema Cuéntale a Dios tus necesidades. Amén. ¿Cuántos creen de que Dios está interesado en nuestra necesidad, en lo que a nosotros nos preocupa, en lo que a nosotros nos aflige, en lo que a ti y a mí nos pasa? Dios está muy interesado en escucharnos. Amén. Y vamos en esta mañana a leer la palabra del Señor que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a leer hasta ahí y luego vamos a ir avanzando más en el tema y leyendo el resto de algunos versículos de ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de poder estar reunidos una vez más para poder, Padre de la gloria, aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa hambre y por esa sed que has puesto en nosotros, Señor bendito, de escuchar tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria, porque sabemos, Señor amado, que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de ti, Señor amado. Que nada hemos recibido, Señor, por nuestra propia cuenta, Señor, sino que todo lo que hemos recibido, Señor, lo hemos recibido de tu mano, Padre eterno. Y por eso, Señor, en esta mañana presentamos delante de tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, como lo dice la Escritura, Padre, en toda verdad, en toda justicia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control en esta mañana de nuestros labios, que tomes control de cada palabra que salga de nuestra boca, que sea sazonada con sal en el nombre de Jesús, y que tú puedas hacer la obra a través de esta palabra por la cual ha sido enviada, ya que tu palabra declara, Señor, de que toda palabra, Señor, que sale de nuestra boca, Padre de la gloria, ha sido enviada con un propósito, Padre de la gloria, y tu palabra hará la obra, Señor, para la cual es enviada en esta mañana. Te pedimos, Señor, que todos aquellos, Señor, que van a estar viendo esta grabación, Señor, que ahí donde están, Padre bendito, sean tocados por tu Espíritu Santo, Señor, y que sea tu Espíritu hablando a sus corazones, hablando a sus espíritus, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar sobre el tema Cuéntale a Dios tus necesidades. Amén. Y aquí la palabra del Señor dice en el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. En esta mañana yo quiero contarte de que en realidad es tan hermoso saber de que Dios se preocupa por lo que a mí me pasa, que Dios se interesa por lo que a ti te pasa. Es tan importante saber de que cuando tú obtienes el favor de Dios y cuando tú obtienes la atención de Dios, es algo grandioso. ¿Por qué? Porque te imaginas cuando tú vas a hablar con tu padre, cuando tú vas a hablar con tu madre, cuando tú vas a hablar con tu esposo o con quien sea que es importante en tu vida en la tierra, cuando tú le hablas a esa persona y le dices: mira, necesito contarte algo que me está pasando, necesito contarte esta situación que me está abrumando, y tú puedes darte cuenta cuando la persona te pone atención y se interesa por tu situación, cuando la persona se interesa por lo que a ti te pasa. Entonces esa persona automáticamente se va a detener y va a dejar de hacer lo que está haciendo y va a venir y se va a sentar y te va a escuchar con toda atención. Amén. Amén. Pero es bien triste, ¿verdad? Es triste cuando tú le dices a la persona que
con la que tú deseas hablar, mira, necesito contarte algo, pero es urgente, necesito que me des un consejo, necesito que me atiendas un ratito, que me pongas atención un momento, y la persona está toda ocupada y afanada y te dice, ay, ¿sabes qué? Mira, me gustaría mucho escucharte, pero ahorita no puedo, ahorita yo ando haciendo algo que me interesa terminar, entonces en otra ocasión te escucharé, o más tarde, si quieres más tarde. Y tú te quedas así como que, bueno, está bien, ¿verdad? Pero eso causa en tu corazón tristeza, porque si tú le quieres contar a esa persona algo, es porque es una persona importante en tu vida, y tú deseas la atención de esa persona, y luego la persona se va y hace lo que tiene que hacer, y luego se le olvida que tú le dijiste que querías contarle algo, y se pasó el momento, a ti se te fue tal vez la inspiración o lo que querías contarle, y ya no cuentas. Se rompe ahí un círculo de amistad, se rompe un círculo de confianza. ¿Por qué? Porque la persona a la que tú deseas hablar no te pudo atender, no tuvo el tiempo suficiente para sentarte y para escucharte. Mas sin embargo te tengo buenas noticias, porque aquí la palabra del Señor declara que el salmista David decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces imaginémonos al Dios grande, poderoso, que tú le dices, Señor, yo necesito hablar contigo, necesito contarte, Padre, mira esto que me sucedió en este día. Y te puedes tú imaginar a Dios mismo inclinándose, porque si alguien se inclina es porque se interesa en escucharte. Si alguien se inclina es porque es alguien que es más grande que tú. Alguien que se va a inclinar es porque tú le quedas muy abajo de la grandeza que él tiene. Entonces, él dice que la palabra aquí dice que él se inclinó hacia el salmista David y escuchó su clamor. Entonces, algo muy hermoso es de que Dios se toma el tiempo para inclinarse, se toma el tiempo para escucharte. Él te escucha con atención. Pero en esta mañana quiero enfocar 2 puntos, los cuales hicieron llamar la atención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no escucha a cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice que si alguno, dice que Él no escucha a los pecadores, pero si alguno, dice, se arrepiente y viene a Él y se humilla, Él lo escucha. Entonces, algo que David hizo acá para llamar la atención de Dios, que me llama mucho la atención a mí y que es algo que tenemos que aprender en este día, y es de que el punto número 1, no sé si lo pueden ustedes ver, pero dice, David esperó con paciencia. Él estaba esperando con paciencia. O sea, el punto número 1, ¿por qué David llamó la atención de Dios? Porque tuvo paciencia. Amén. Y segundo, porque él clamó, porque clamó. ¿Por qué? Porque dice la palabra, clamó a Dios y esperó con paciencia. Entonces, 2 puntos muy importantes. Amén. Cuando tú clamas a Dios, es muy diferente de cuando tú hablas con Dios. Es muy diferente cuando tú oras a Dios. Y es muy diferente cuando tú clamas a Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando tú hablas con Dios, tú hablas y le dices, como hablar con alguien, una conversación suave, una conversación que casi no se puede escuchar de lejos. Cuando tú oras a Dios, entonces tú estás enfocado orando y pidiendo quizás por alguna necesidad o por una persona. Pero cuando tú clamas a Dios, entonces ese es otro nivel, es otro nivel donde ya no es oración, ya no es conversación, sino que ya es clamor. El clamor viene de la fuerza de nuestro corazón, con la fuerza con la que tú le vas a clamar a Dios. Clamar es como cuando a ti te tiran en un pozo y tú con desesperación estás deseando de que alguien pase por ese pozo y te escuche. Pero te imaginas que el pozo está tan profundo
que tú estás con la inseguridad si alguien va a pasar o si alguien te va a escuchar. Entonces tú no te vas a poner en el pozo a decir, ayúdenme por favor, ayúdenme. No, tú vas a clamar con desesperación. Tú vas a decir, auxilio, pero desesperadamente, con toda tu voz, hasta que la gente, alguien pase arriba y logre escuchar, aunque sea el eco, y diga, como que escuché algo. Y se acerque a ver y diga, oh, hay una persona, vamos a ayudarla, vamos a ir en auxilio de esa persona. Entonces, aquí dice la palabra de David, que la palabra del Señor, que David clamó. Y si leemos el segundo versículo, dice la palabra de acá, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque en el pozo, cuando alguien está en el pozo, literalmente, es una persona que se desespera por ser oído. Es una persona que se desespera y se angustia y se aflige a tal magnitud de que lo único que desea es ser sacado de ese pozo. Dice, amén, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, nunca nos dejará, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, algo muy hermoso acá, que el salmista David enfatiza y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aquí me quiero detener un momento porque muchas veces nosotros hemos estado metidos en ese pozo de la desesperación. Han habido circunstancias en nuestra vida, han habido situaciones en nuestra vida que nos han metido en un pozo espiritual, en un pozo donde sentimos que no tenemos escapatoria, que no tenemos para dónde salir, que no tenemos a dónde ir. Cuando alguien está en un pozo, siente que se le va el oxígeno, siente que se le acaba el oxígeno. Entonces, dice aquí, el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchas personas están hoy en día viviendo en el pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque muchas personas están emproblemadas. Amén. De diferentes maneras. Hay personas que están con las deudas hasta arriba, ¿verdad? Hay personas que están pasando situaciones críticas en su matrimonio, en las cuales el matrimonio está a punto de romperse. Hay personas que tienen hijos que están en las drogas, perdidos, que están ya desahuciados por la sociedad, mas no por Dios. Hay personas que están pasando por el pozo de la desesperación porque están postrados en una cama, en una enfermedad en la cual los médicos los han desahuciado. Y hay diferentes pozos por los cuales la humanidad hoy se atreve, hoy se encuentra atravesando alrededor del mundo. Y es por eso la importancia de que nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en la palabra del Señor, no nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos al Salvador que puede sacar a las personas del pozo de la desesperación, nosotros debemos de hablar y de contar las maravillas, las cuales Él puede hacer si tan solamente una persona se atreve a clamar delante de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué razón muchas veces, a veces decimos, pero ¿por qué si el mundo está en caos? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué si el mundo está en caos? ¿Por qué Dios no levanta? ¿Por qué Dios permite los incendios forestales? ¿Por qué Dios permite las inundaciones? ¿Por qué Dios permite que los niños se mueran? ¿Por qué Dios permite que los padres maten a los hijos? Y tantas injusticias que podemos ver alrededor del mundo y todos decimos ¿por qué y por qué? Pero una sola cosa, si tú te pones a ver cuántas de esas personas miran al cielo y cuántas de esas personas claman a Dios, te vas a dar cuenta que de unas 100 personas, sin mucho tal vez 2. Entonces, allí está la clave de que el salmista David no se quedó callado, él no se quedó en su arrogancia, él no se quedó en su orgullo y diciendo, pues si quiere Dios que me saque, y si no, pues yo aquí me quedo, aquí me muero y ya, ¿verdad? No, él clamó con desesperación, clamó de lo profundo del alma. Y algo muy importante que tenemos que aprender es de que hay ocasiones en las cuales nosotros no vamos a tener la capacidad
para poder clamar delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que a veces llegan a nuestra vida que nos quedamos a veces hasta sin ánimo de orar, sin ánimo de clamar. Pero déjame decirte que Dios aún escucha, aún el deseo y el clamor de tu alma. Si en algún momento de tu vida tú sientes que no puedes hablar, que tus palabras se quedan cortas, que tu desesperación es tanta que no hayas ni qué decir, entonces déjame decirte de que Dios escucha el clamor de tu alma. Él no solamente puede traspasar y escuchar tu voz, Él puede penetrar en tu alma, Él puede penetrar en tu espíritu, Él puede penetrar en tu corazón y Él puede escuchar el clamor que hay dentro de ti. Entonces, lo que te quiero decir en esta mañana es una buena noticia, y es de que Dios escucha tu clamor. No importa si tú le gritas desesperadamente como lo hizo David, o no importa si tú desde lo profundo de tu alma puedes clamar. ¿Por qué? Porque han habido ocasiones en las cuales han habido personas en las que han estado en una situación en coma, en una situación que están ya a punto de partir a la segunda vida. Mas sin embargo, en su alma, en su desesperación, por angustiarse, por saber que no estaban preparados para un encuentro con Dios, de su alma han clamado, porque no podían ya hablar, de su alma han clamado, y de ahí el Espíritu Santo ha escuchado ese clamor y les ha dado otra oportunidad, y los ha levantado y los ha restaurado y les ha dado vida para que ellos puedan continuar, y les ha dado otra oportunidad para que ellos puedan volver al Señor y puedan servirle. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, dice el salmista David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y algo muy hermoso que aquí este versículo me emociona, me fascina, me encanta. Y es de que dice la palabra que lo sacó primero. Lo sacó del pozo de la desesperación. Segundo, lo sacó del lodo cenagoso. Amén. Imagínense que es un lodo cenagoso. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver una granja donde están los cerdos, o como le dicen en Guatemala, una palabra que suena muy fea, ¿verdad? Pero le dicen el chiquero, ¿verdad? Le dicen, así le dicen en Guatemala a los lugares donde ponen a los cerdos, ¿verdad? Si ustedes van a un lugar de esos, ese lugar no es un lugar agradable. Ese lugar huele muy feo. Y ese lugar es un lugar que si ustedes se paran ahí, no pueden pararse sin mancharse los pies. O sea, es un lugar que aparte de que huele feo, se ve feo, y es un lugar que nadie desea vivir, nadie desea estar ahí ni siquiera 5 minutos. Amén. Entonces, ese lugar era donde el salmista David sentía que su alma estaba. Su alma sentía al salmista que estaba entre el lodo cenagoso. Cenagoso, que quiere decir que si tú pones la mano ahí se te va a pegar la suciedad, la inmundicia que hay en ese lodo cenagoso, y vas a oler mal delante de Dios. Pero algo que me trae ahorita el Espíritu Santo es de que a Él no le importa cómo tú huelas. A Él no le importa tu apariencia. A Él no le importa si tú hueles bonito o hueles feo. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros nos apartamos de Dios y nos vamos al mundo y pecamos contra Dios, el pecado delante de Dios huele mal. El pecado delante de Dios apesta. Entonces, pero aquí dice el salmista David que Él lo sacó del lodo cenagoso. A Él, al Señor no le importó cómo David en ese momento huelía, no le importó cómo David se sentía, pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? Ahí podemos ver el amor tan profundo de nuestro Dios. Dice, puso sus pies sobre una peña. ¿Qué significa la peña? La peña quiere decir estabilidad. La peña es Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que la peña es Cristo? Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Hay un canto que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Entonces Cristo es la peña, Cristo es la roca. Entonces el Señor sacó al salmista de ahí y lo puso sobre una peña, sobre algo seguro, sobre algo en el que no se iba a hundir. Amén. Amén. Dice que enderezó sus pasos. Entonces, algo muy importante aquí es de que
El Señor te saca del lodo cenagoso. El Señor te saca del pozo de la desesperación. Pero no te saca y te dice, ok, ve, a ver cómo sigues ahora. No. Él te saca de ahí, pero Él te pone en un lugar seguro. Y Él endereza tus pasos. Entonces, ¿cuál es la noticia en esta mañana? El Señor te dice, no me importa si estás en el lodo, no me importa si hueles mal, no me importa cómo te veas, no me importa tu apariencia, no me importa si tú te crees muy sublime y muy qué sé yo. No me importa. Si tu corazón se encuentra en amargura, si tu corazón se encuentra en inmundicia, si tú has pecado contra mí, si tú te has embarrado en el lodo, si tú te has revolcado en el pecado y aún así vienes delante de mí y te humillas, como lo hizo el salmista David, el Señor tiene el poder y tiene la misericordia tan profundamente grande que Él puede sacarte del lodo cenagoso. Él puede levantarte de ahí, del pozo de la desesperación. Él te saca y Él pone tus pies sobre la peña que es Cristo. Amén, Él puede enderezar tus aleluya. pasos. El Amén. Señor te dice, te voy a levantar de aquí y te voy a poner sobre la roca que es mi hijo, sobre la peña que es mi hijo. Y ahora, porque estás en la roca, porque estás en el camino, porque estás en la peña que es Cristo, ahora tus pasos se van a enderezar, porque nadie puede venir a Cristo y vivir para Cristo o estar en el camino del Señor y que sus pasos sigan igual de chuecos y torcidos, porque eso ya Amén, no, amén, eso gloria ya a no, Dios. amén. Si venimos a Cristo Jesús, Gloria nuestros a Dios, pasos tienen que aleluya. ser enderezados, nuestro caminar tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo conforme al mundo ya, sino que vivimos por la voluntad y para la voluntad del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, sigamos avanzando, dice la palabra del Señor en el versículo que sigue. Dice, luego puso en él un cántico nuevo, alabanzas en su boca. Amén. Amén. Y algo muy lindo acá que imagínense cuando el Señor saca a alguien del pozo de la desesperación y saca a alguien del lodo cenagoso. Por eso es que la gente a veces no comprende. Cuando nos ven a nosotros como hijos de Dios danzando, nos ven a nosotros cantando y revoloteando o dando vueltas, o la gente no entiende muchas veces cuando nosotros lloramos en la presencia del Señor y nos humillamos y nos postramos y a veces llorando nos reímos, ¿verdad? Y a veces el Espíritu Santo viene y nos toma y tal vez damos una vuelta o qué sé yo, ¿verdad? La gente dice, estos están locos. Esos están locos. Acuérdense que acordémonos de que cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, allá, ellos perdieron allá la compostura. Ellos, ahí dice que se repartieron lenguas como de fuego sobre los apóstoles, amén. Y dice que la gente empezaron a hablar en lenguas y empezaron a hacer ahí una revolución, ¿verdad? Y muchos decían, oh, están ebrios, ¿verdad? Esos están locos. Entonces, así de igual manera, el mundo nos mira cuando nosotros cantamos al Señor, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor. La gente dice, esos están locos, amén. Pero imagínense, solamente imagínense la película. ¿Cómo no vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a exaltar al Señor? ¿Cómo no vamos a danzar? ¿Cómo no vamos a aplaudir? ¿Cómo no vamos a reírnos? ¿Cómo no vamos a gozarnos? Cuando el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, cuando el Señor nos limpió con su Santo Espíritu, cuando el Señor puso en nosotros el sello de su Espíritu Santo, cuando el Señor nos dio herramientas para poder bendecirlo, para poder servirle. ¿Cómo no vamos a gozarnos y a deleitarnos cuando el Señor nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre peñas y enderezó nuestros pasos? ¿Cómo tú y yo no vamos a estar agradecidos con Él, que vamos a darle toda nuestra vida? Amén, Toda nuestra Dios. vida. ¿Por qué? Porque nuestro vivir, nuestro caminar, somos de Él y somos para Él. Amén. Amén. Entonces, Dios. dice el último versículo que leíamos, dice, puso el cántico nuevo y alabanza en tu boca. Entonces, cuando tú sales de ahí,
no va a haber más que cántico, no va a haber más que alabanza, no va a haber más que alegría, que júbilo, amén. Amén. Vamos a leer el versículo, el capítulo 51 de Salmos, amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer del versículo 51, del 1, al 5, dice, amén, que todo lo tiene. Amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Amén. Algo que me llama la atención a mí aquí es Amén. de que David reconoció su falta delante de Dios, amén. Él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Imagínense, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y mire esto tan hermoso que decía el salmista David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y le vuelve a recalcar y le dice, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo me imagino al salmista David ahí postrado con el rostro en tierra, diciéndole al Señor, Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Señor, borra mis rebeliones. Señor, lávame más y más de mi maldad. Señor, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Imagínense a David en esa escena, confesándole al Señor su pecado. Y aquí yo me quiero detener en algo, porque es tan importante que nosotros reconozcamos cuando le fallamos a Dios. Cuando le fallamos a Dios, no podemos venir a pararnos con arrogancia y con altivez delante de Él y a decir, Señor, aquí estoy, como que si no te debo nada. Aquí estoy, Señor, y te vengo a cantar porque yo tengo una voz para cantar, o te vengo a servir porque yo soy el mejor. No. Cuando nosotros pecamos contra Dios, es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios, que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Dios, que nosotros nos hagamos lo que hizo David, que él se postró, él se humilló, él declaró su iniquidad. Amén. Cuando tú declaras tu pecado delante de Dios, Dios no se va a quedar indiferente. Dios no se va a quedar diciendo, oh, pues ni modo, ahora te aguantas porque te viene el juicio. No, Dios va a venir en auxilio, porque la palabra del Señor declara de que el Señor, al que se humilla, Él lo exalta, que aquel que viene delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a menospreciar. Amén. Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos nosotros que venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, y venir a decirle al Señor, Señor, yo te fallé, Señor, yo hice esto y esto. Y no vengamos delante de Dios con excusas. No vengamos delante de Dios a decirle, Señor, yo te fallé porque fíjate que el hermano tuvo la culpa. Yo te fallé, Señor, porque mira, se me presentó esto y entonces yo no pude y ¡pum!, caí. No vengamos delante de Dios con excusas. Algo que a mí siempre me ha gustado y por la misericordia de Dios lo he aprendido, es a venir delante de Dios y hablarle con mi corazón abierto completamente. Porque ¿quién es el hombre para querer engañar a Dios? Uno no puede venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí hice tal cosa, pero le escondo otra. No, delante de Dios tenemos que venir tal y como somos. Tenemos que venir tal y como somos. Y venir y confesarle nuestro pecado y decirle, Señor, mira, yo fui débil, yo fui cobarde, yo tuve la culpa. Si yo fallé fue porque yo soy culpable. Yo soy la culpable. Yo.
Y cuando tú y yo reconocemos eso delante de Dios, es algo que al Señor no se le pasa por alto. Algo que el Señor no puede escuchar a una persona humillada delante de Él, confesarle su pecado y el Señor quedarse indiferente. Él nunca lo va a hacer. Cuando nosotros venimos delante del Señor y confesamos nuestra iniquidad y confesamos nuestro pecado y le declaramos como David lo hizo: Señor, yo tengo la culpa, yo te fallé. El Señor instantáneamente trae a su Espíritu Santo y nos levanta y nos restaura y nos perdona y nos limpia y nos dice: está bien, hijito, tú fallaste, yo te perdono, yo te levanto, yo te limpio, yo te purifico. Imagínense, así como aunque venga el enemigo a acusarte, porque imagínense cuando aquella mujer, amén, gloria a Dios, que fue hallada en el acto del adulterio, esa mujer traía multitud de acusadores, y esos acusadores son símbolos de los demonios y del diablo. El Señor los reprenda. Y aún de personas que solamente se ponen a señalar y acusar y a señalar con el dedo sin conocer la profundidad de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Esa pobre mujer llegó a los pies de Cristo y venía seguida por multitudes que querían apedrearla, que querían matarla, que querían deshacerse de ella. Imagínense. Pero ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Si alguno de ustedes nunca ha fallado, si alguno de ustedes se sienten libres de pecados, que tiren la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos salieron huyendo. ¿Por qué? Porque delante de Dios no nos podemos presentar justificándonos. No podemos presentarnos: Señor, mira, aquí estoy, yo soy la mejor de todas. No. Delante de Dios tenemos que presentarnos. Si verdaderamente queremos agradarlo a Él, tenemos que presentarnos como el salmista David lo hizo: Señor, humillado delante de Él, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando mira un corazón así, el Señor lo levanta, el Señor lo restaura, el Señor lo limpia y el Señor lo saca adelante. Amén. Amén, gloria a Dios. Sin importar cuánto el enemigo te venga a acusar, sin importar quiénes te señalen, quiénes te digan: oh, este hizo aquello o hizo lo otro, o este le va a ir mal, o lo que sea que te deseen. Pero mira cuántos deseaban el mal contra esta mujer, mas sin embargo, ante la palabra del Señor quedaron todos descubiertos en su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no te va a venir a señalar. El Señor te va a venir a levantar, te va a venir a levantarte, a ponerte en la roca que es Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y luego, lo que necesitamos es simplemente reconocer nuestras faltas delante de Él y venir humillados ante su presencia. Los sacrificios, dice, de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Tú no lo despreciarás, oh Dios. Salmo 51, 17 lo declara. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le impacta? ¿Qué es lo que a Dios le impacta? A Dios no le impacta nuestra preparación académica, a Dios no le impacta nuestra preparación teológica, a Dios no le impacta nuestra apariencia física, a Dios no le impacta qué tanto tú puedas tener algo aquí de este mundo. A Él no le impacta nada de eso. A lo que a Dios le va a impactar, lo que Dios le va a impactar, si tú quieres llamar la atención de Dios, mira lo que dice acá: el corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Amén. Entonces, esa es la clave, amén. La clave para ser escuchados por Dios, la clave para llamar la atención de Dios, para que Dios se incline a mí y escuche mi clamor, para que Él me ponga la atención que yo deseo tener de Él, es venir delante de su presencia, humillado, contrito, delante de Él, confesar nuestra iniquidad, declararle nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y decirle: Señor, quizás yo soy débil en esta área, pero tu palabra dice, Señor, diga al débil: fuerte soy. Y en tu nombre, Señor, yo me voy a levantar. Y en tu nombre, Señor, yo voy a vencer esto que no me ha dejado avanzar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a ver vamos a avanzar con el tema y vamos a ver en el libro de Mateo 14, 30. Amén.
Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De Pedro. Amén. De Pedro. Amén. Pedro fue un hombre, un apóstol, un siervo de Dios que él tuvo flaquezas, él tuvo fallas, él cometió errores, ¿verdad? Como todos nosotros los cometemos, amén. Pero algo muy importante que Pedro hizo fue que cuando él sintió hundirse, él clamó. Él no se quedó callado, ¿verdad? O él no dijo, si quiere que me... Pues no, pues estaba su vida en riesgo, obviamente. Se estaba hundiendo en el agua, no se va a quedar ahí sin clamar, ¿verdad? Entonces dice que Pedro clamó y pidió ser salvado, amén. Entonces puede ser que tú estés en algún momento en el que tú necesitas ser salvado de algo, ser salvado tal vez de un juicio de algún juez, ser salvado tal vez de todos necesitamos ser salvados de este virus, ¿verdad? Todos necesitamos ser salvados diariamente de accidentes que pueden haber en la carretera, todos necesitamos ser salvados de cualquier cosa, amén. Todos necesitamos ser salvados, ¿verdad? La palabra salvación no solamente, cuando pensamos en salvación, la mayoría de personas piensan solamente en que se van a ir al cielo, pero no, aún en la tierra nosotros todos los días estamos siendo salvados de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones que a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? A veces venimos delante del Señor en la noche a doblar nuestras rodillas y decimos, pero ¿por qué voy a dar gracias? ¿Cómo que por qué voy a dar gracias? Tú no sabes cuántas veces el Señor te libró en ese día. Tú no sabes si el Señor envió a su ángel porque estaban a punto de chocarte en el freeway. Tú no sabes si el Señor mandó a su ángel porque alguien venía tal vez a tirarte un balazo o se le iban a tirar a otra persona que iba a caer a ti. Pero tú no sabes. Entonces todos los días tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él todos los días nos salva de diferentes cosas. Amén. Amén. Vamos a ir a Lucas 23:42. Dice la palabra del Señor que el ladrón en la cruz pidió salvación. Imagínense, el ladrón ya estaba crucificado. Imagínense, yo me pongo a pensar, digo yo, pero si lo vemos con ojos literales diríamos, pero ¿por qué está pidiendo salvación si ya está ahí ya clavado, ya está en el matadero, como diríamos, ¿verdad? Ya ese ladrón ya lo tienen en el matadero, o sea, ¿para qué está pidiendo salvación? La salvación la hubiera podido pedir cuando estaba abajo o cuando todavía había esperanza de que no lo crucificaran. No, pero él pidió salvación estando ya crucificado. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que él estaba ahí padeciendo, que él sabía que ya su final había llegado, él no se acordó de nada terrenal. Él no estaba pensando en que lo salvaran para irse a comprar un carro o para ir a seguir trabajando en la tierra, no. Él estaba pidiendo que lo salvara, porque él sabía que su tiempo ya le había llegado, pero él percibía en su espíritu de que un alma dentro de él estaba afligida. ¿Por qué? Porque después de que se desapareciera, que su espíritu saliera de él ahí, en ese momento, se iba a tener que enfrentar a una eternidad. Amén. Entonces él, sabiendo, ¿verdad? Él pudo captar algo que me llama la atención a mí, es de que allí en ese lugar no solamente había un ladrón, habían dos. Amén. Pero, ¿por qué solo uno? ¿Por qué solo uno fue salvo? Simplemente porque solamente uno clamó, porque solamente uno pidió. Amén. Amén. Entonces, cuando hay personas de que pueden estar pasando situaciones difíciles, pueden haber dos personas pasando situaciones difíciles, pero puede ser de que solamente a una el Señor la atienda y la auxilie, y puede ser que la otra no, y los demás que están viendo el panorama digan, pero ¿por qué con este sí, por qué con aquel no? ¿Será que Dios tiene preferencias? No, Dios no tiene preferencias. Simple y sencillamente, la clave es de que uno clamó con desesperación, porque clamar es clamar con desesperación, y otro se quedó callado. Otro puede decir, si quiere que me ayude, sí, no, pues no, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo siempre saliendo a flote. Pero el que clama, amén, es imposible que Dios no corra al auxilio. Amén. Entonces este ladrón, amén, clamó, y porque clamó fue atendido, amén, y fue salvo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a Lucas 18:13, amén. Amén.
Y dice la palabra: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Imagínense, un publicano, ¿verdad? Pidiendo al Señor misericordia, ¿verdad? Tal vez habían otros que decían: Señor, bueno, inclusive la palabra lo dice, de que habían unos que decían: Señor, mira, nosotros no somos como aquellos pecadores, ¿verdad? Pero miren el ejemplo de este hombre. Este hombre dice que estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, o sea, se sentía indigno, ¿verdad? Cuando una persona ha pecado o ha cometido errores y va delante de un juez a ser juzgado, y la persona sabe en su interior que es culpable, la persona no va a llegar así, ¿verdad? La persona va a llegar y va a llegar con el rostro sometido, ¿verdad? Si es posible se pone una capucha o se pone, qué sé yo, bueno, si es que lo dejan en la corte, ¿verdad? No sé. Pero esa persona va a arrastrar, va a agachar la cabeza y va a ser una persona que no se va a atrever a levantar la vista. ¿Por qué? Porque es culpable. Amén. Entonces, aquí el publicano dice que no quería ni alzar la vista al cielo porque se sentía indigno. Amén. Y dice acá: estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Imagínense, se golpeaba el pecho él solito, ¿verdad? Y me imagino que ese publicano no solamente estaba avergonzado de su error, de su pecado, se sentía indigno, y de encima de eso se estaba golpeando él mismo, porque se sentía culpable, ¿verdad? Pero aún así él decía: sé propicio, Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio. O sea, ser propicio quiere decir: Señor, dígnate a mirarme, Señor, dígnate a escucharme, regálame aunque sea un segundo de tu atención, Señor, pero dígnate, por favor, humíate para que me mires. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira, cuando Dios se inclina para escucharnos, para vernos, Él se está automáticamente humillando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dignos de que un Dios tan grande venga y nos escuche. Amén. Amén. Entonces, este hombre decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Amén. Y se golpeaba el pecho. Amén. Entonces, ahí podemos ver el acto de humillación de este hombre. Amén. Como él se humilló delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Luego, la mujer cananea pidió sanidad para su hija. Vamos a ver San Mateo capítulo 15 y versículo 22. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Podemos ver cómo esta madre, ¿verdad? Una madre, ¿verdad? Humillada delante del Señor, y le decía, reconociendo: Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínense. Entonces, cuando nosotros nos tocan algo tan valioso, ¿verdad? Como un hijo, como a una madre, como a un hermano, como algo que nosotros, como a nuestro esposo, a nuestra esposa, o qué sé yo, ¿verdad? La persona que para ti es más importante, nos la tocan, ¿verdad? Sentimos que nos pican los ojos, ¿verdad? Entonces, esta mujer era una mujer que amaba a su hija, era una madre desesperada. ¿Y qué hizo? Dice que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Imagínense. O sea, la mujer se sentía impotente. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en las cuales tú te vas a sentir impotente. Porque si viene, qué sé yo, un ladrón persiguiendo a tu hijo, ¿qué vas a hacer tú? Llamar a la policía. Si viene alguien que quiere hacerte daño, tú vas a dar un palo y te vas a defender, ¿verdad? Si alguien te quiere robar, ¿verdad? Tú vas a hacer cualquier cosa, pero vas a cuidar lo que es tuyo y no vas a permitir que te roben. Pero si hay un espíritu, que en primer lugar es un espíritu, tú no lo puedes ver, pero que es más fuerte que tú, y tú no estás en la capacidad espiritual para poder enfrentarte a ese espíritu y poder reprenderlo. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que esta mujer hizo? Esta mujer se debe haber sentido impotente ante ese demonio, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Amén. Se debe haber sentido impotente porque diría, pues no es un perro que viene persiguiendo a mi hija, si no le daría con un palo. No es un ladrón, qué sé yo, ¿verdad? No, es un espíritu, es un demonio que viene atormentando a mi hija. Le dijo esta mujer a Jesús. Y por lo tanto ella se sentía impotente porque era algo que estaba fuera de su alcance, que ella no podía combatirlo. Pero ella llegó al lugar indicado, amén. Y eso es lo importante, de que cuando podamos sentirnos nosotros impotentes ante cualquier circunstancia, podamos sentirnos impotentes ante cualquier problema, cualquier gigante, cualquier cosa que sea, nos podemos sentir impotentes y decir, bueno, pero yo no sé ni qué hacer, ni cómo pelear contra esto, porque no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que esta mujer hizo. Esta mujer corrió al lugar correcto, corrió a los pies de Cristo, corrió hacia aquel que sí era poderoso para salvarla, que sí era poderoso para librarla, y que tenía la autoridad dada por el Padre y por el Espíritu Santo para echar fuera a ese demonio y reprenderlo, y que su hija fuera libre, amén. Amén. Entonces, podemos darnos cuenta de que esta mujer corrió al lugar correcto. Esta mujer no se quedó ahí temblando ante el demonio, ¿verdad? Y no, ella fue, dijo, yo sé quién me va a ayudar. Amén. Y corrió a los pies de Cristo, amén. Amén. Entonces, Dios. Esa es la actitud correcta, amén. Vamos a ir al libro de Marcos 10:51, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que cobre la vista. Amén. Entonces, imagínense qué lindo el Señor, ¿verdad? Qué atento el Señor, ¿verdad? Todavía viene, ¿verdad? Y le dice, ¿qué quieres que te haga, verdad? O sea, con qué amor, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga, verdad? Y entonces el ciego le declara y le dice, Señor, que recobra la vista. O sea, imagínense quién no va a querer un milagro, ¿verdad? ¿Quién no va a querer que si el Señor viniera en esta mañana o en este día y te dijera, a ver, hermano, hermana Carmen, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? O hermano Leo, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Pensemos en un milagro que queramos que el Señor nos hiciera, ¿verdad? Lo primero que vendría en nuestra mente es decir, Señor, tal cosa, ¿verdad? Nuestro milagro, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó con el Señor, con el ciego, ¿verdad? Que él no veía ni quién estaba ahí a la par de él porque era ciego, ¿verdad? No podía ver, pero él escuchó la voz. Me imagino que una voz inconfundible, una voz inigualable, una voz incomparable, ¿verdad? Que le dijo, ¿con qué amor? ¿Qué quieres que te haga? ¿Verdad? Y él instantáneamente, él no dudó. Señor, que recobre la vista. Por supuesto que recobre la vista. Me imagino que con qué desesperación, Señor, que recobre la vista. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Y entonces el Señor dijo, conforme a tu fe se ha hecho, ¿verdad? El Señor lo sanó, amén. Amén. Entonces, para concluir, ¿verdad? Esta palabra que el Señor nos ha dado en este día, ¿verdad? Primero tenemos que aprender a esperar con paciencia, amén. Hay cosas que a veces nosotros las queremos, pero como dice el americano, ¿verdad? Right away, ¿verdad? Las queremos rápido, ¿verdad? Pero Dios no es así. Él no va a trabajar a nuestro ritmo. Él no va a trabajar al tronido de nuestros dedos. Dios no va a trabajar en nosotros, no nos va a dar lo que nosotros queremos en el momento cuando lo queremos. Él es Dios y Él hace como quiere, amén. Amén. Y si Él da, es porque Él quiere, y si no da, es porque Él no quiere, y simplemente nosotros tenemos que adorarle al Señor. Venga lo que venga, y estemos donde estemos, tenemos que adorar al Señor, nos dé o no nos dé, tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque con el hecho de que yo le diga, Señor, como no me das, ya no te voy a adorar, ¿qué va a perder Dios? No va a perder nada. Él sigue siendo Dios, Él sigue en su trono, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo sublime. La que pierde soy yo, amén. Amén. Entonces, por esa razón tenemos nosotros que aprender a esperar pacientemente en Dios, amén. A esperar pacientemente, aunque a veces es difícil, porque imagínense que dice la palabra que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces a veces decimos, Señor, pero ya esperé años,
para nosotros fueron años, pero para él pueden haber sido días, ¿verdad? Entonces es complicado a veces, pero lo importante es que tenemos que aprender a esperar en el Señor con paciencia, amén. Amén. A clamar delante de Él, amén. A humillarnos delante de Él, a reconocer nuestras faltas, amén. Y estamos seguros que primeramente, si nos humillamos, si clamamos, si reconocemos nuestra falta delante de Él y confesamos nuestra iniquidad y nos humillamos delante del Señor, tenemos la seguridad de que el Señor vendrá en nuestro auxilio cuando más lo necesitamos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo Gloria a creen? Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos queremos que el Señor venga a nuestro auxilio. Amén. Vamos en esta hora a ponernos de pie y vamos en esta hora a adorar al Señor un momento, a darle la gloria, a darle la honra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú eres hermoso, Señor. Sabemos que tú eres precioso, que tú eres maravilloso, Señor. Que sin importar, Padre eterno, sin importar en qué pozo nosotros hayamos estado o nosotros estemos o nosotros podamos llegar a estar, Señor, sabemos que tu mano es poderosa para sacarnos del pozo de la desesperación, Señor, para levantarnos del lodo cenagoso. Señor, te damos gracias porque tú nos has levantado y nos has sacado de ahí y nos has puesto, Señor bendito, nos has puesto sobre la roca inconmovible que es Cristo, has puesto nuestros pies sobre la peña que es Cristo Jesús y has enderezado nuestros pasos, Señor, has enderezado nuestro caminar, Padre eterno. Señor, te damos gracias en esta mañana porque somos indignos, Señor, de que tu presencia esté aquí con nosotros, Padre. Somos inmerecibles, Padre, de que tú te inclines, de que tú te humilles, de que tú te agaches a vernos, que tú te agaches a escucharnos, Padre. Somos indignos, Padre amado, pero en esta mañana, Señor, te damos a ti toda honra, te damos a ti toda gloria, te damos a ti nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Damos a ti todo honor, damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.